Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de AST Consultores. Les habla Freddy Ramírez, especialista en gerencia de riesgos laborales y gerente de proyectos de AST Consultores, Administración de Sistemas de Gestión. La charla que haremos el día de hoy será enfocada en el cumplimiento legal en el protocolo de bioseguridad para las copropiedades, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la resolución 0666 y 0890. Vamos a hablar del protocolo de bioseguridad. Ese protocolo de bioseguridad hay que tener en cuenta que va a ser parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la copropiedad. Es decir, que pues este es un tema que es amplio y que pues todas las copropiedades ya tienen que estar en su respectiva ejecución, ya debiesen tener por lo menos un año de evidencias para cuando se finalizó la etapa, la última etapa del sistema de gestión de la implementación al final del 2019 y debían tener todo el registro de 2018 y 2019. Entonces, esta va a ser una modificación a ese sistema de gestión, va a ser una inclusión de unos temas específicos que nos dicta la ley. Tenemos que tener en cuenta que el protocolo de bioseguridad no es un documento, aunque se planifica en un documento. El protocolo tendrá que tener unas acciones, unos registros, unas evidencias que den cumplimiento a ese marco legal. Será el complemento al protocolo de las empresas contratistas porque ellos inicialmente son los responsables del cumplimiento de unas medidas de bioseguridad en los trabajadores de cada una de las empresas contratistas. Entonces, en primera medida, tenemos que tener el compendio de los protocolos de la empresa de seguridad, de vigilancia, la empresa de servicios de aseo y limpieza, y con eso los integramos a nuestro protocolo de la copropiedad y serán complemento. Trabajarán de la mano los dos protocolos, o los dos, o los tres, o los cuatro, dependiendo del número de contratistas que intervengan. Van a tener registros y evidencias desde el punto de vista, todo lo que vamos a nombrar en este marco legal, ustedes deciden cómo tienen las evidencias, cómo se cumple la evidencia. O se tiene desde el punto de vista de cada contratista y ustedes guardan copias de esos protocolos o de esas evidencias que se tienen por parte de los contratistas, o ustedes aseguran la inclusión o la elaboración en cada una de sus organizaciones como copropiedad. Va dirigido a trabajadores y residentes, más a trabajadores que a residentes, y aquí vamos a tratar de describir cuáles son esas específicas a cada uno. Tengas entendido que trabajadores, sin importar la modalidad de vinculación, como lo establece el marco legal de seguridad y salud en el trabajo, entonces va a ser sin importar la modalidad de vinculación. Entonces allí tenemos trabajadores de la empresa contratista de seguridad, trabajadores de la empresa contratista de servicios de aseo y limpieza, trabajadores por prestación de servicios, llámese contador, llámese administrador, llámese algún otro tipo de servicio que se tenga para la copropiedad, y residentes, ¿cierto? Pues los residentes que allí viven también tienen algunos deberes y algunas obligaciones que se deben comunicar, porque ahí va a estar el debido proceso y ahí se tendrá en cuenta la manera en que después podrán ejercer algún tipo de amonestación, algún tipo de acción legal o algún tipo de proceso disciplinario, como se quiera llamar, ¿sí? Entonces, este protocolo debe ser dirigido a los trabajadores y residentes, pero también comunicado de manera formal a los trabajadores y residentes. El objetivo del protocolo de seguridad que se tenga en la organización, obviamente va a ser el de minimizar la transmisión del virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Que produce la enfermedad COVID-19. Asegurando la protección de los trabajadores, los que acabé de describir sin importar la modalidad de vinculación, y la protección de la integridad de las familias de ellos y los residentes que habitan aquí en la copropiedad, ¿cierto? Cuando hablamos de copropiedad, también podemos establecer que puede existir este protocolo
en una bodega o parque industrial, en un edificio de oficinas, etc. Entonces, a los trabajadores, a los residentes o los que están como ocupantes de esa copropiedad. Hay unas responsabilidades, las responsabilidades se tienen en primera instancia por parte del administrador, ¿cierto? El administrador va a ser la persona que garantice el cumplimiento de la normatividad legal, entonces tiene que estar muy de la mano, no solamente de esta normatividad legal en COVID-19, sino en la normatividad legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Deben contar con un responsable con licencia que esté llevando a cabo los registros y todos los manejos que se dan dentro de la organización en cuanto a el cumplimiento legal en ese aspecto de seguridad y salud. Se deben adoptar estas medidas que establecen las normas, en especial las dos resoluciones que estamos hablando hoy. Tenemos que garantizar que los trabajadores tengan los elementos de protección personal, y ahorita hablamos detalladamente de ellos. Garantizar que se capaciten, garantizar que si existe algún reporte específico de sospecha, se lleve hasta ese reporte hasta la EPS y se informe a la ARL correspondiente de cada uno de los contratistas. Si es una persona por prestación de servicios que lleva el tema de jardinería, lleva el tema de adecuaciones eléctricas, pues hay también un marco legal que establece que esa persona debe contar con mínimo seguridad social, ¿verdad? No solamente para pasar la cuenta de cobro, sino porque algo le puede suceder dentro de la copropiedad y será responsabilidad de la copropiedad garantizarle la atención si no cuenta con ARL. Y bueno, este es un tema muy, muy extenso porque no va a ser solamente la atención de médica, sino incapacidades y en el peor de los casos, indemnizaciones y pensiones. Entonces, hay que tener muy en cuenta que cada vez que contratemos a una persona por contrato de prestación de servicios, así sean horas, lo que le suceda dentro de la organización, si no tiene ARL será responsabilidad y tendrá que cubrirlo la organización. Entonces, tiene que establecer esos controles para el cumplimiento de la legislación en seguridad y salud con el tema de COVID-19, promover en los trabajadores y contratistas que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación Corona App. Entonces, esto se puede hacer a través de las empresas contratistas o directamente allí por parte de la administración. La recomendación es que todas estas obligaciones que tiene el protocolo siempre se canalicen a través de los contratistas, que se exija la evidencia respectiva de cumplimiento a cada uno de sus contratistas, ya sea de vigilancia, de servicios generales y otros servicios que se tengan. Alguna vez, en alguna ocasión, pueden tener empresas que se dediquen al tema de revisoría fiscal, de contaduría o de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ellos también tendrán esa obligación del cumplimiento. Si hay un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que debiese haberlo, este responsable pues tiene la obligación o tiene la responsabilidad de garantizar que se capaciten los trabajadores, pero también se puede tener como la responsabilidad de hacer la trazabilidad en las empresas contratistas de que se cumpla la capacitación en los trabajadores, ¿sí? Este procedimiento o este protocolo se debe elaborar, divulgar y aplicarlo y se tiene que hacer el seguimiento suficiente para que se tengan las evidencias de que hay una gestión por parte de la copropiedad, ¿sí? Y los residentes y visitantes pues tendrán la obligación de usar los elementos de protección personal, no porque lo dice este protocolo específico, lo viene diciendo las normas distritales y nacionales en el uso obligatorio del tapabocas en todas las áreas comunes o en todas las áreas donde haya una interacción de personas, ¿sí? Entonces, se tiene que establecer o recordar, porque no lo va a establecer la organización, simplemente se recuerda que hay una obligatoriedad del uso de elementos de protección, hay una obligatoriedad del distanciamiento social,
y que hay unas normas o que hay mejor unas excepciones para poder abandonar el aislamiento obligatorio. En este momento es obligatorio por parte de todas las personas estar dentro de sus casas, a menos de que tengan que desarrollar una de las excepciones que nos habla los decretos tanto distrital como nacional en cuanto al aislamiento obligatorio, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que tengan hagan una extensión de estas medidas a través de eh, circulares, pero que sean comunicaciones formales dirigidas a todos los residentes, de tal manera que ellos conozcan que hay una obligatoriedad de cumplimiento y que si es el caso ustedes puedan modificar sus reglamentos de convivencia o sus reglamentos internos de comportamiento y allí puedan comunicar o allí puedan consignar estas nuevas disposiciones para que los residentes también lo cumplan y si lo incumplen puedan aplicar una medida sancionatoria. Estas son las responsabilidades que tienen dentro del marco legal. Ya seguido a esto, entonces tenemos el desarrollo de la aplicación de este protocolo. Básicamente los protocolos son muy transversales. Primero se establece que el cumplimiento va a estar de la mano con la resolución 0666, que es el que salió inicialmente por allá el 24 de abril. Y de ahí se fueron saliendo algunos otros, dependiendo de la actividad económica. Entonces, pues recientemente tuvimos este decreto, esta resolución que establece el protocolo para el sector inmobiliario, incluido la propiedad horizontal, que es el 0890. Y allí tenemos que tener muy claro que inicialmente partimos del 0666, donde nos habla que debemos tener puntos adecuados para el lavado de manos con recordatorios y sin aglomeración. Pero eso es para los trabajadores, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esos puntos de lavado de manos para los trabajadores de la vigilancia, los trabajadores de servicios generales. Allí en el baño debemos tener garantizado jabón y toallas de un solo uso, es decir, que debemos tener toallas de papel, toallas desechables para el secado de manos. En algunas organizaciones tienen su secador de manos eléctrico, ¿cierto? Este secador de manos eléctrico pues sería un poco más beneficioso en el uso y ya sería un manejo que se pudiese hacer y evaluar el costo-beneficio de ello, ¿cierto? Ese procedimiento del correcto lavado de manos debe estar publicado en todos los sitios donde tenemos los puntos de lavado de manos. El procedimiento como un afiche, como una señalización, donde dice que se tienen que frotar las manos, se tienen que frotar cada dedo, el reverso de las manos, con agua y jabón que se frotan también las uñas. Bueno, tiene que estar allí publicado también este afiche informativo, ¿sí? Se debe garantizar una capacitación. Entonces, aquí lo que les recomendaba inicialmente, esa capacitación o la solicitan a cada uno de los proveedores o ustedes como administradores coordinan una capacitación para el personal y aseguran que se dé, ¿sí? De alguna manera, las dos maneras son válidas. Lo importante es que ustedes tengan la evidencia que se ha realizado esa capacitación específica para los trabajadores en el adecuado lavado de manos, ¿sí? Se debe garantizar. ¿Cuándo se lavan las manos? Al ingresar y al salir de la organización, a mínimo de 20 a 30 segundos, después de entrar en contacto con superficies que pueden ser contaminadas por alguien más. Entonces, básicamente las puertas de los baños, las puertas de acceso, las manijas que yo pueda tener al abrir cada una de las puertas de acceso a torres y bloques. Si es el caso que estén sucias,
¿cierto? Antes y después de manipular el tapabocas, aunque pues manipular no es estarlo tocando, sino que me lo pongo o me lo quito, ¿sí? Antes y después de las actividades de desinfección, es decir, específicamente cuando el personal de servicios generales está llevando a cabo el proceso de desinfección a áreas comunes o el personal de vigilancia está llevando a cabo el proceso de desinfección a sus equipos y herramientas, como el radio que se comparte, no, pues por temas de recursos no se puede contar un radio para cada persona. Algo más que se comparte son el teléfono, si están expuestos allí o tienen asignada la revisión de cámaras, pues allí tendrán también que desinfectar teclado y mouse, ¿cierto? Entonces, esas actividades de desinfección, antes y después de realizarlas, se debe desinfectar o lavar las manos. Al estornudar o toser con un pañuelo, antes y después de tomar alimentos, y al ingresar a la casa, ya en un proceso de retorno a las viviendas. Se debe garantizar alcohol glicerinado entre el 60 y 95% de concentración en los puntos de acceso disponible para los visitantes, para los residentes. También se debe garantizar para los trabajadores en especial y recordar a trabajadores tanto en trabajo presencial como en remoto este lavado de manos. Eso lo dice la resolución 0666. Y ustedes dirán, pero ¿quiénes trabajan en remoto? Bueno, yo creo que la contadora en este caso no está llevando a cabo actividades de manera presencial o si lo está haciendo, no lo está haciendo de la manera rutinaria como lo hacía antes. Entonces a ella también se le tiene que garantizar recordarle el lavado de manos frecuente. Y digamos, por medida, por lección aprendida, por vivencia y experiencia específica al recibir visitas de la ARL, nos piden cuál es el formato o cuál es la evidencia donde nosotros recordamos el lavado de manos tanto a las personas que están trabajando de manera presencial como a las personas que están trabajando de manera remota. De la resolución 0666 también nos recuerdan el distanciamiento físico. Entonces nos dice que los trabajadores deben permanecer a 2 metros de distancia. Entonces si tenemos 2 personas en la recepción, tendrá que garantizarse un distanciamiento de 2 metros de distancia, que estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde consumen alimentos. Es decir, si yo tengo un espacio donde normalmente cabían 4 hombro con hombro, pues ya lo harán solamente 2 personas y se turnarán para hacerlo, ¿sí? Y no se deben permitir reuniones a menos de 2 metros entre cada persona y ojalá que esas reuniones no tengan más de 5 personas, 5 asistentes, ¿sí? Es por ello que ya las asambleas, pues como ustedes lo han determinado también en los grupos y han tomado esta gestión del cambio, pues también se deberán hacer virtuales. Ya no se puede hacer la aglomeración de las personas en un salón social y donde quedaban hombro con hombro y a veces personas de pie. Entonces estas reuniones ya no se podrán hacer. Tendrá que llevarse a cabo de manera virtual. Eso en cuanto a distanciamiento, desde el punto de vista de las personas de aseo, también tendrán que garantizar este distanciamiento entre ellas y todo lo que tenga que ver con contratistas o personas que lleven a cabo alguna actividad no rutinaria, pues tendrán que tener en cuenta este distanciamiento físico de igual manera. El uso de tapabocas viene también desde la resolución 666 de abril. Es obligatorio. Tenemos normas distritales que así lo contemplan muy específicamente. Es obligatorio en todo momento, en todo lugar. Obviamente en nuestras viviendas no se llevará a cabo esta condición a menos de que exista una persona en condición vulnerable y que yo tenga que salir a trabajar o haya un trabajador que esté yendo y viniendo de la calle. Se debe garantizar capacitación en el uso adecuado del tapabocas y demás elementos de protección, teniendo en cuenta que hay elementos de protección como las caretas, ¿cierto? Las caretas que se utilizan cuando hay una atención al público, ¿sí?
que con ello yo prevenga que si una persona que irresponsablemente no utilice bien el tapabocas, estornude o tosa, pues no vaya a caer eh, algo de esa saliva, ¿sí? A mi cara, específicamente a mis ojos, o a mi nariz o a mi boca, ¿cierto? Entonces la careta, pues tendrá que ser en un material que sea duradero, que no esté rayado. Hay que tener en cuenta que esos elementos de protección que son de uso continuo, que no son desechables, también debo hacerles eh, desinfección, ¿sí? Tengo que garantizar la desinfección del tapabocas si es que son lavables, o si estoy utilizando mascarillas que pueden ser reutilizables, de las gafas si es el caso, de la protección con careta, ¿sí? Entonces, en el uso del tapabocas, ¿qué debo garantizar? Que vaya de boca a nariz, como está en la imagen, ¿sí? Que haya un color que me establezca cuál es la parte externa. Normalmente se establece la parte externa de los que son como verdecitos, pero si son de un solo color por lado y lado, pues el resorte estará anclado por el lado interno, ¿cierto? Entonces ese lado interno es el que me va a decir el lado por donde va, el lado por donde van anclados los resortes, me va a decir que es el lado que yo tengo que ir contra nariz y boca. No hay que tocarlo durante el uso, no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, o sea, que estén por fuera de un empaque y yo lo coloco aquí mientras me tomo un tinto, no se puede hacer eso. Y una vez retirado el tapabocas de la cara, se debe depositar en una bolsa de basura. Y ese es otro punto específico que vamos a hablar más adelante, que las bolsas o los contenedores deben ser específicos para los elementos de protección personal que son aplicables de bioseguridad para, la, para esta emergencia sanitaria. Y debo disponerlos en una doble bolsa negra y tener contenedores específicos de para estos elementos de protección personal, ¿sí? Mantener los elementos de protección disponibles, entonces eso ya entraría en coordinación la copropiedad con los contratistas, pero cada debe estar muy establecido que ellos tengan disponibles allí sus caretas, que si se rompen tengan una de repuesto, que si usan guantes que tengan de recambio, los tapabocas también deberán estar disponibles. Entonces, ese tema en cuanto al uso de los tapabocas. La limpieza y desinfección tendrá que ver con ese proceso que está a cargo de la empresa de servicios de aseo y desinfección. Toda vez que en muy pocas copropiedades tienen la persona contratada directamente. Así sea por una persona contratada directamente o por una empresa contratista, se debe garantizar que exista una manera minuciosa de cómo se hace, ¿sí? Deberá estar incluido en este protocolo o lo podrán establecer en un documento adicional. En esta limpieza y desinfección se deberá realizar muy minuciosamente lo que tiene que ver con áreas comunes por donde las personas están pasando sus manos, como son las puertas de acceso, como son los pasamanos de las escaleras, como son algunas bancas, si es el caso que existan, las áreas de portería, la oficina de administración, si está llevando a cabo allí algún tipo de trabajo, eh, las áreas donde los vigilantes están haciendo monitoreo de cámaras, el citófono o teléfono, bueno, todo lo que tenga en contacto con las personas de manera muy frecuente, tendrá que hacerse ese proceso de limpieza y desinfección y se tendrá que tener muy claro que ese proceso se deberá hacer con unos productos químicos que estarán previamente autorizados por la administración, que de acuerdo al contrato comercial, al acuerdo comercial, pues lo aportará
o la empresa de servicios generales o la copropiedad. Hay que establecer que nos recomiendan que se tendrá que tener o alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 0,5% mínimo, ¿sí? Esto con el ánimo de desinfectar estas áreas por lo menos 2 veces al día y tenemos que dejar registro de ello. Entonces, podemos establecer o podemos, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, establecer los formatos para llevar a cabo este control o lo exigimos a la empresa contratista, pero que el registro nos quede también como evidencia para la copropiedad. Recuerden que también el tema de los accesos por huella está eliminado, ¿sí? No se puede tener acceso por huella para el ingreso como se tenían en algunas copropiedades, o sea de oficina o sean de residenciales. No podemos tener acceso por huella. Esto incumple todos los parámetros de bioseguridad. Entonces, hay algunos mecanismos que son duales, que permitían huella y que permitían tarjeta, donde se ha suspendido el tema del huella y se deja solamente el acceso por tarjeta. Tenemos que tener los contenedores específicos para estos residuos que son potencialmente contaminados, deben estar señalizados. Los trabajadores utilizarán desinfección para las máquinas, todo lo que tiene que ver con computadores, con equipos electrónicos, de pronto las herramientas que tienen para los servicios de aseo, como brilladoras, aspiradoras, guadañadoras, bueno, todo lo que tiene que ver con máquinas y elementos o herramientas eléctricas se tienen que desinfectar con alcohol al 70%, ¿sí? Y el hipoclorito para las superficies un poco más rústicas como los pisos, como los baños, ¿sí? El hipoclorito no se recomienda para las máquinas por esta acción que tiene de agente corrosivo y que puede dañar esas máquinas. En cambio, está diseñado para superficies toscas como los baños y como los pisos, y con ellos sí podemos utilizar y hacer una correcta desinfección de estos elementos, ¿sí? Pensar también que se manipulan breakers o totalizadores o tacos, como le quieran llamar, del sistema eléctrico. Entonces allí también tenemos que desinfectar estos interruptores. Lo que tiene que ver con paneles de control, ya sea para bombas hidráulicas para el servicio de acueducto, o el generador eléctrico o planta eléctrica que también tiene paneles. Entonces, toda esta desinfección la hacemos con alcohol al 70%. Tenemos que tener en cuenta que esa desinfección también la debemos hacer extensiva a lapiceros, a todos esos materiales y herramientas que usamos a diario, que usan los trabajadores de una copropiedad. La herramienta manual como alicates, destornilladores, el tema de los traperos, todos estos insumos y materiales que se utilizan en el aseo, todo debemos también mantenerlo desinfectado a diario. Y estos productos químicos que se utilizan, tenemos que garantizar que se gestionen de la manera en que nos establece la ley. Recordemos que hay una norma del 2018 donde debemos hacer rotulación de los productos químicos de acuerdo al sistema globalmente armonizado, y eso debe estar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese sistema globalmente armonizado tiene unos pictogramas, tiene una información específica que debe garantizar que brinde la información total a la persona que lo está manipulando, que no se deben reenvasar en aquellos envases, valga la redundancia, de productos alimenticios, donde se tiene
un poquito de jabón en donde antes había una gaseosa, ¿sí? Todo esto se tiene que tratar de gestionar. Y eso va de la mano con la gestión del riesgo químico. No tener el ACPM o la gasolina de la guadaña o de determinada máquina en un envase donde hubo alguna vez una bebida, ¿sí? No se puede manejar de esa manera, tiene que guardarse los controles necesarios para que no se vaya a confundir y de pronto alguien accidentalmente se la tome y pueda existir allí un accidente. Adicional, si yo tengo sprays, digamos envases donde los compro que vienen en blanco el spray, pues entonces tengo que ponerle el rótulo de ese tema del sistema globalmente armonizado. Y la disposición de residuos, las normas nos establecen que todo lo que tiene que ver con los residuos por desinfección o los residuos de elementos de protección personal que utilizaron los trabajadores estarán a cargo en una doble bolsa negra en un contenedor específico para ese tipo de residuos y deberá estar etiquetado de alguna manera como residuo peligroso, como residuo biológico, como quieran denominarlo, pero que se garantice que ese es el único contenedor o varios contenedores para que se dispongan elementos de protección personal de un solo uso que puedan estar potencialmente contaminados. Eso sería el tema en cuanto a limpieza y desinfección y manejo de residuos. Ya como parte del complemento que se debe garantizar para vigilar la salud, pues esto es un tema que tiene que ir de la mano con los contratistas. Entonces, la norma nos pide que hay que tomarle la temperatura, que hay que reportar condiciones de salud diariamente. Necesariamente debemos tener el control de temperatura allí en nuestra copropiedad y debemos asignar esa responsabilidad a uno de los trabajadores que se encargue de registrar de alguna manera, sea físico o sea digital, la temperatura con que entró la persona, ¿sí? Y hacerle las preguntas de test asociado al COVID-19. Si ha tenido fiebre, si tuvo fiebre en los días anteriores, y está confirmando con el control de temperatura, si ha tenido tos, si ha tenido dificultad para respirar, si ha tenido algún malestar general. Y es que hay que tener en cuenta que el solo hecho de tener algunos síntomas gripales, esos están asociados a un síntoma gripal, pero no necesariamente al COVID-19. El COVID-19 tendrá que ver la dificultad respiratoria, tendrá que ver con con la dificultad que pueda tener el trabajador por más aire que inhala, de sentirse ahogado, ¿cierto? Entonces, por más que toma aire, siente que se ahoga. Esa es la dificultad respiratoria. Hay que aclarárselo a los trabajadores porque ellos piensan que por alguna rinitis o por alguna alergia que donde tienen congestión nasal y se les tapa, digámosle así, pues tienen dificultad respiratoria. Pero no es la dificultad respiratoria que busca la vigilancia de la salud. Que si tosen, pues este tosido o esta tos hace que duela el pecho, ¿sí? Y va acompañada de pronto con flema. Y la fiebre definitivamente pues es uno de los síntomas que más se debe contemplar en el evento de un caso sospechoso. Estos reportes de condiciones se deben garantizar diariamente. Puede que se lleven en una aplicación, puede que se lleven en una planilla, pero en algún lado debe estar reportado esa condición de salud. O lo deben hacer ustedes como líderes de la copropiedad, o simplemente se lo piden a diario a su empresa contratista, ¿cierto? Y con ello ustedes garantizan el cumplimiento. La recomendación es que lo hagan a través de la empresa contratista. Hay una aplicación que se llama Corona App y se debe garantizar que todos los trabajadores la tengan, no consume datos y es la manera en que se está gestionando también la información en casos sospechosos.
Hay que socializarle y eso hace parte también de la capacitación, de abstenerse de tocar boca, nariz y ojos, de practicar la etiqueta respiratoria, que es cuando se llevan cuando se estornuda, lo deban hacer en el codo, ¿sí? O siempre taparse con un pañuelo y el pañuelo ojalá desechable y va depositado al contenedor específico para residuos. Establecer cuáles son esos horarios de almuerzo para que no existan aglomeraciones, para que se pueda establecer los mismos 2 metros de distancia. La desinfección del calzado y cambio de ropa para los trabajadores que ingresan a turno. Es menester que ellos lleguen con ropa de calle y se cambien en la organización, en la copropiedad. Entonces se tiene que garantizar el espacio de cambio y el espacio para guardar esa ropa y esas pertenencias con que tuviesen que venir de la calle, ¿sí? Y el tapabocas disponible en todo momento, allí en la copropiedad. Esos son los puntos específicos con que se tienen que contar en la vigilancia, de la mano con cada uno de los protocolos de los contratistas. Cuando hablamos de organización laboral, estamos pensando más específicamente en el área administrativa, la administración, su asistente, su delegado, el contador, etcétera, etcétera. Entonces, deberá existir trabajo remoto mientras existan disposiciones normativas. Y aquellas personas que están en condiciones de alto riesgo, de las cuales establece inicialmente la resolución 0666, que tengan más de 60 años o tengan enfermedades preexistentes, pues deberán hacerlo y deberán continuar haciéndolo en trabajo remoto. La administración va a suspender la atención personalizada, entonces allí deberá publicar una línea, una manera de contactar, pueden utilizar las herramientas tecnológicas en la cual sí se pueden conectar por Zoom, por Meet, por Teams, por cualquier aplicación que le pueda dar esa confianza al residente de que quiera mostrarle algo, de que quiera sentir una reunión personalizada, pues también lo pueden hacer a través de la virtualidad, de esta virtualidad gráfica, ¿sí? Las reuniones con el consejo, las reuniones con los comités, pues se tendrán que promover virtualmente. Se tiene que garantizar la capacitación continua. Hay temas específicos para los trabajadores. La norma nos dice que debe tener capacitación en etiqueta respiratoria, lavado de manos, uso del tapabocas, aislamiento y distanciamiento, medidas de prevención de selección y selección del uso de los elementos de protección personal. Este protocolo específico que tiene la organización deberá ser capacitado en los trabajadores. El protocolo de la empresa de vigilancia deberá estar socializado en los trabajadores de la empresa de vigilancia. Lo mismo sucederá para la empresa de servicios generales. Y ustedes deben tener todas esas evidencias de que se ha hecho la socialización del protocolo. También tenemos que tener una capacitación sobre la manera en que se desinfectan las máquinas y herramientas que ya habíamos hablado, cómo se deben garantizar esas medidas al salir y regresar a casa, cuáles son esas medidas en caso de convivir con una persona de alto riesgo, temas específicos de la prevención del COVID-19, cómo se mitiga la exposición, el manejo y disposición de los residuos, la prevención del riesgo psicosocial en casa o el riesgo psicosocial como adaptación a este cambio, la ergonomía a las personas que están llevando a cabo trabajo en casa, cómo se evalúan los síntomas, cómo se toma la temperatura, porque algunas personas creen que al tomar la temperatura están recibiendo radiaciones del termómetro, ¿sí? Que el termómetro les está causando dolor de cabeza y que les puede hasta quemar un ojo con el láser. Pues son mitos que las personas por desconocimiento no tienen muy claro, y es que el termómetro infrarrojo no emite nada. Es más, las personas con fiebre o las personas emiten radiación de acuerdo a la temperatura que tienen. Y el termómetro lo único que tiene es un sensor
que capta esa emisión. Todas las personas o algunas personas creen erradamente que el termómetro emite algo y es al contrario. El termómetro tiene un sensor que capta la radiación que emite la persona y las transmite y las convierte en temperatura. Eso es el termómetro infrarrojo, que a veces tiene un puntico de láser, no necesariamente los normalitos que utilizamos en, en las organizaciones que todo el mundo corrió a vender y que son importados, que son chinos. Hay algunos profesionales que sí tienen un puntico láser, pero simplemente para apuntar específicamente y que quede bien medido qué es a qué le está tomando temperatura. Pero estos, digamos, estos termómetros que se comercializaron inicialmente, simplemente lo que hacen es capturar la emisión que tiene todo cuerpo, una emisión infrarroja, y esa lectura la convierten en temperatura. Entonces hay que tener muy claro ese tema de conocer cómo se toma la temperatura y cómo es el uso de ese termómetro. Y la más importante, que en el plan de emergencia, que todos deben tener en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe incluir un procedimiento operativo de qué hacer en caso de una persona positiva o sospechosa de COVID. Entonces, ese sería el plan de capacitación que tienen que intervenir o tienen que garantizar a través de su contratista que se cumpla. Esta norma, la resolución 0890, establece que ya unos temas específicos para el residente, no son muchos. Todo esto va enfocado más para los trabajadores. Pero allí nos dice que una persona por núcleo familiar paseará la mascota fuera de la copropiedad, no tiene que pasearla adentro, tiene que garantizar que la pasee por fuera y pues será una medida que se tiene que socializar de manera formal, que no habrá atención personalizada por parte del área administrativa, que para efectos de esas personas del área administrativa se deben generar unas cartas donde se certifique que la actividad es exceptuada para que no les vayan a colocar comparendos. Hay que capacitar al personal de vigilancia en el seguimiento y control de ingresos de la copropiedad. Ya eso es muy específico de cada una. Y hasta tanto las autoridades no levanten el tema de la emergencia sanitaria, pues todo lo que tiene que ver con mantenimientos, adecuaciones locativas, mejoras locativas, todo lo que tiene que ver con obras civiles y mantenimientos que no son de primera necesidad serán suspendidos, ¿cierto? Entonces, también serán suspendidos el ingreso a zonas comunes como salones sociales, zonas de juego, eh, parques internos, y estas adecuaciones o estas señalizaciones para que no se usen estará a cargo de la administración, ¿sí? Entonces, esas serán como las medidas específicas que tienen que garantizar. Como les decía, los mantenimientos van a quedar aplazados desde que no sean urgentes, ¿cierto? En alguna ocasión estaban, o conozco el caso específico de una copropiedad que estaba haciéndole mantenimiento al adoquín del piso del parqueadero y empezaron en febrero y cuando empezó la emergencia sanitaria quedaron a media hora. Entonces todo el mundo se tuvo que aislar y después es el dilema para que volvieran a retomar las operaciones porque pues habían unos protocolos que ya tenía que cumplir el contratista y entonces el contratista le decía, bueno, pero usted me tiene que subir el precio de esto que vale ya la adecuación que tengo que hacer para cumplir la ley. Y entonces la copropiedad pues diciendo, no, pero es que yo lo contraté para que usted me cumpliera y eso tiene que llevarse a cabo, eh, tiene que terminarlo, yo ya le estoy dando el espacio para que lo continúe y la normatividad ya lo autorizó, entonces pues habría que compensar desde punto y punto para ver de qué manera se concilia y se termina la obra, porque pues no es que fuera necesario, pero pues, o necesario o urgente, pero ya se había iniciado, entonces ya tocaba cerrar la obra y pues ya cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.
Todas estas obras civiles que se tuvieran aprobadas por asamblea, entonces pues se tienen que tener aplazadas hasta nueva orden. La administración tendrá que seguir supervisando el cumplimiento de estos marcos legales por sus contratistas, entonces lo hará de alguna manera presencial, de manera no rutinaria, ¿cierto? Y se tendrá que regular el debido proceso para que en el caso de que los residentes sean los que incumplen alguna medida, pues esté regulada de alguna manera. Tiene que estar, para garantizar el debido proceso, pues tendrá que estar expedida una circular, expedido o modificado el reglamento de convivencia. Entonces, pues allí es donde se tiene que garantizar o se tiene que consignar esta regulación de estas nuevas medidas y para que en el evento en que quieran aplicar medidas sancionatorias, pues el residente o la persona diga, pues es que a mí nadie me avisó o dónde comunicaron, ¿cierto? Entonces, pues el deber ser es que se regule todo este tema del protocolo en una circular, por lo menos, algo que sea formal, ¿cierto? De parte de la vigilancia, le corresponde que controle que cada residente deba ir a la portería para recibir el domicilio que solicite. Pues el caso será o irá hasta poder avisar a cada una de las, del- de las casas o de las oficinas para que bajen a recepción por su domicilio. Ya no ingresarán los domiciliarios a dentro de la copropiedad. Ya estaba regulado anteriormente en una circular y en otro protocolo. Sin embargo, aquí lo recuerdan específicamente para el tema de la copropiedad. La correspondencia sí la recibe el personal de vigilancia, las llevará, la tendrá ahí en los casilleros, pero debe encontrarse sellada, ¿sí? En un sobre, algo que impida que lo que va adentro se contamine. El ingreso a visitantes es permitido, se hará bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, se le informa que no puede entrar sin tapabocas, que ojalá si la persona que autoriza pues baje por ella mucho mejor y que se garantice la higiene de manos. Entonces para ello estará dispuesto el dispensador de gel antibacterial o alcohol glicerinado. Va a ser el ingreso o va a ser el seguimiento de proveedores y contratistas, pero los que tienen que ver específicamente con la copropiedad, ¿sí? Señalará un lugar visible donde puedan atender autoridades sanitarias y de emergencia en el evento que quieran atender o van a atender a alguien dentro de la copropiedad. Y pues se tendrá que cumplir protocolos, que esto ya está muy específico en la empresa de ellos, para cuando vayan a hacer el cambio de turno. Entonces, el distanciamiento, la desinfección de los equipos y de las herramientas y de los útiles o elementos que comparten, tienen que desinfectarse. Entonces, se tiene que garantizar esta entrega de turnos bajo el protocolo que deben estar por escrito por parte de las empresas. Ya cuando tenemos una interacción con proveedores y contratistas que vayan a hacer alguna actividad de algún requerimiento específico, como por ejemplo el mantenimiento a la planta eléctrica, el mantenimiento de, a las bombas hidráulicas. Entonces, pues a ellos se le tiene que también establecer que usan tapabocas, lavado de manos, distanciamiento. Todo se basa bajo estos tres pilares. Para todas las actividades, estos tres pilares van a ser el uso de tapabocas, lavado de manos, distancia mínima de 2 metros. Que si hay facturas, que si hay documentos, pues ojalá en la medida de lo posible se deje todo digital, ¿sí? Todo electrónico. Que si se tenga que recibir paquetes, se reciban. Después de su manipulación se desinfecten las manos de la persona que tuvo bien lugar el uso de esto. Y que el colaborador debe desinfectar las manos antes y después de recibir cualquier tipo de insumo o cualquier tipo de contacto con estos proveedores y contratistas. Algo específico de esta
890 es el tema de las mudanzas. Nos establece que los muebles deberán estar desinfectados y pues no solamente los muebles, muebles específicamente pensando en que todo el mobiliario de lo que se están mudando, ¿no? Algunas personas tienen específicamente en cabeza muebles a lo que tiene que ver con donde se pueden sentar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de muebles en el tema de mudanzas, hablamos de la nevera, la lavadora, todo lo que está, todo lo que contiene una casa como residencia para su, digamos, normal habitación, ¿cierto? La empresa deberá presentar la carta de autorización por parte del residente que está, que es dueño o que está causando la mudanza, sea de entrada o sea de salida. Solo se autorizan 2 personas de logística por la empresa. No se podrá ejecutar más de una mudanza diaria por bloque o torre según cómo esté distribuida la propiedad, la copropiedad. Y pues deberán mantener desinfección de manos y uso de elementos de protección personal, ¿sí? Las recomendaciones para aplicar, esto va a ser algo específico que debe garantizar el contratista, una capacitación específica de qué hacer en caso cuando sale de casa, cuando el trabajador sale de casa, qué hacer específicamente al regresar en casa y cuáles son esas recomendaciones de estar en casa. Entonces, esta será otra, otra medida, otro registro que puedan tener para, para exigirle o para garantizar el registro del cumplimiento legal a los contratistas, si se le pide a los contratistas estas recomendaciones, esta evidencia de capacitación. Lo mismo, debemos capacitar a los trabajadores en la convivencia con una persona de alto riesgo, toda vez que las personas con alto riesgo son mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes. Entonces debemos garantizar que se tenga una capacitación específica en este tema. Y por último, debemos tener muy claro qué hacer en caso de una persona trabajador, ¿no? Trabajador que tenga síntomas asociados al COVID-19. Entonces, se garantizará la comunicación al jefe inmediato. La compañía contratista debe reportar el caso a la EPS, a la Secretaría de Salud e informar a la ARL. Se debe desinfectar esas zonas específicas donde el trabajador interactuó. Si es vigilante, entonces la recepción o la garita o el lugar donde estuvo interactuando. Si el trabajador está en casa, pues como por ejemplo un prestador de servicios, pues él reportará a la EPS, a la Secretaría de Salud, y si da caso positivo, esta persona o a esta organización nos pueden pedir una información de cuál fue el contacto estrecho a menos de 2 metros que tuvo la persona en los últimos 14 días. Entonces debemos solicitarle a nuestra empresa contratista que dónde está llevando este registro de sus trabajadores. Cada trabajador lo puede llevar de manera expresa, pero el día que exista un caso positivo, le van a preguntar a la organización, muéstreme el registro de los lugares y las personas con quien tuvo contacto la persona con COVID positivo, y esto para hacer el cerco epidemiológico, ¿cierto? Para avisar o para hacerle seguimiento a todos esos lugares y personas donde el caso positivo estuvo y reportarle, avisarle y decirle que pues puede estar inmerso en un caso posible de COVID-19, ¿sí? Todos estos cambios en la salud van a estar o deberán reportarse a Corona App. Todas las personas deben reportar por primera vez en Corona App cómo se sienten. Si me siento bien, entonces digo, estoy sano, no siento nada y reporta por primera vez. Pero cuando hay un cambio en la salud, pues podemos tener un reporte nuevamente de ese cambio en la salud. De esta manera es la información que queríamos compartir para todas
organizaciones desde el punto de vista de copropiedad, toda vez que pues nosotros también nos dedicamos a la elaboración y a la asesoría en primera instancia en los protocolos de bioseguridad y en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos mucho su participación y en próximos días pues podremos invitar específicamente para temas específicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.